Listo, jóvenes, hemos regresado. Estamos aquí en la segunda parte de programación orientada a objetos. Estamos primero de diciembre, ya estamos en el mes de Navidad. Este mes es prácticamente nada. Este mes se va a ir volando. O sea, ya prácticamente se acabó el año. Casi diciembre es un mes que no se lo cuenta realmente. Hay mucho movimiento, muchas cosas. En todo caso, esperemos de que el que venga sea un buen año. Este año no ha sido, bueno, temas de la delincuencia, pues eso ya sabemos que ha sido fatal, pero esperemos que el próximo año sea mejor. Siguen ingresando ahí sus compañeros, entonces hasta que sus compañeros ingresen, sigamos viendo el plan de estudios. No. Entonces, estamos en la unidad número 2 y mi pobre computadora está lenta porque está procesando el video anterior, está subiendo otro video y está transmitiendo. Está haciendo muchas cosas que la pobre máquina no se imaginó en su vida que iba a hacer, pero aquí estamos. Ya, entonces estábamos hablando de la unidad número 2 que tenía que ver con controles básicos en lenguaje de programación Java en torno a NetBeans, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a tener que utilizar la herramienta NetBeans. Eh, y dentro de esta unidad, pues vamos a ver el entorno NetBeans, cuadro de herramientas, control de ingresos, salidas de textos, propiedades y eventos, ¿no? Se supone que vamos a ver controles como el JButton, el JAuthon, propiedades y eventos, control de listas desplegables, JTable, propiedades y eventos, estructura de lenguaje de programación en Java, uso de la instrucción is, el is en if, instrucciones de select y switch, ¿no? Entonces esto es básicamente conocer las estructuras de control, ¿verdad? Y los botones de clase que posee Java con la interfaz de NetBeans. Bien, unidad número 3 dice estructuras de control y bucles en Java. Entonces aquí vamos a ver introducción a ciclos repetitivos. Dice uso de contadores y acumuladores, uso de estructuras de while, sentencia for each, ¿verdad? El uso de try catch, controladores de ejecución de errores, una aplicación y excepciones, declaración de variables, métodos, funciones, constructores, polimorfismo, herencia, declaración y creación de clases, lógica de negocios con listas de objetos, introducción al driver JDBC. En la unidad número 3, vamos a tener perdón, sería en la unidad número 4, vamos a tener desarrollo de una aplicación en Java. ¿Sí? Desarrollo de una aplicación en Java. Aquí vamos a ver lo que es, dice, proceso de abstracción del mundo real, análisis de requerimientos funcionales y no funcionales, diseño del modelo de caso de usos, diseño del modelo de clase basado en asociaciones, gerencia y polimorfismo, diseño de clases versus el modelo de entidad-relación persistente de datos, desarrollo de un CRUD utilizando una conexión a una base de datos como MySQL. La verdad que este aquí está un poco ambicioso. Lo que yo estoy viendo es que este mismo programa de estudios es el mismo de programación visual, ¿sí? O sea, es igualito. Entonces, déjenme ver, ahí tengo otro PA, déjenme ver si ese otro PA es el mismo o no es el mismo. Denme un minuto. Déjenme hacer una cosa acá el curso anterior antes que me olvide. Esto es el curso anterior. Vamos a ver el otro PA. Porque este PA es prácticamente idéntico al PA que se ve en programación visual. Entonces, como que dos veces van a ver lo mismo.
Sin embargo, yo creo que acá en nosotros nos vamos a orientar. Nosotros nos vamos a orientar a ir desde lo más básico. Y si alcanzamos, alcanzamos a hacer todo lo que dice el PEA, pero creo yo que el PEA que acabamos de ver tiene el contenido de programación visual. Este es el otro PEA. Ya aquí tiene el mismo tema. Por acá tiene el mismo tema. Por acá tiene el mismo tema. Y por acá tiene el mismo tema. Entonces, ahí está. Ya, entonces ya vemos que ese es supuestamente el contenido. Entonces vamos a tratar de cumplir. Una duda existencial. Ya, entonces, jóvenes, vamos haciendo un introductorio. Vamos haciendo un introductorio a la programación en Java. Entonces, lo primero que vamos a ver vamos a hablar, ayer hablamos un poquito de los lenguajes de programación. Hoy día vamos a hablar así de los lenguajes de programación y vamos a revisar algunos conceptos, ¿no? Entonces, vamos primero con esta parte introductoria. Déjenme ver si hago esto un poquito más grande para que ustedes puedan apreciar mejor. Ya, ahí. Ya, entonces hablemos de los lenguajes de programación. ¿Qué son los lenguajes de programación? Déjenme que pase el avión. Me olvidé de comentarles que yo vivo cerca del aeropuerto, entonces de vez en cuando van a pasar aviones, ¿verdad? Y simplemente esperamos que se vayan y continuamos. Ya, entonces, ¿qué son los lenguajes de programación? Dice que son las instrucciones de un programa, son códigos, ¿verdad? O sea, son instrucciones eh, que van a la memoria del computador. Las instrucciones del programa, nosotros conocemos instrucciones en el lenguaje humano, pero para la computadora el lenguaje humano no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que entiende la computadora? La computadora entiende símbolos. Esos símbolos le van a representar algo. Por lo general, la computadora entiende son símbolos numéricos o aquí le ponen códigos numéricos y esos códigos numéricos se van a cargar en la memoria del computador para dentro de la memoria poder procesar y seguir las instrucciones. Por ejemplo, aquí dice, ejemplo de la máquina para el microprocesador 6800 debería ser. Suma de dos enteros, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que nosotros encontraríamos en este mini pequeño programa que suma dos números, ¿verdad? Aquí tenemos la dirección. ¿Qué son las direcciones? La memoria del computador está dividida en direcciones, ¿sí? Entonces, la distribución arquitectónica de la memoria, ¿verdad? Y son una especie como de casilleros, ¿verdad? Como de una matriz, ¿verdad? Como casilleros, donde yo en cada casillero puedo guardar algo. Ese algo va a ser un dato de información. Entonces, cada casillero va a tener una identificación. Esa identificación viene a ser la dirección de la memoria. Entonces, en cada dirección de la memoria
¿verdad? En cada casillero de memoria, en cada pedacito de memoria, yo voy a guardar algo. Luego, en esa dirección de memoria, yo voy a guardar un código. En este caso, la computadora, como ya les dice, la computadora no entiende de hola, ¿cómo estás? La computadora entiende código de máquina. ¿Cuál es el código de máquina? El código binario, es decir, los ceros y unos. Los ceros y unos van a estar guardados en esas direcciones de memoria, ¿verdad? Y eso va a estar almacenado allí. Esos ceros y unos no son simplemente ceros y unos al azar. Esos ceros y unos representan un código. ¿No? Entonces, el código binario es lo que la máquina va a entender. Antes de llegar al código binario, ¿verdad? Hay un código que se denomina código de ensamblador. El código de ensamblador es un lenguaje de programación, pero de bajo nivel, es decir, de instrucciones muy básicas. ¿Sí? Estas son instrucciones muy básicas, ¿no? Entonces, estas instrucciones muy básicas ejecutan operaciones muy básicas, ¿verdad? Y estas operaciones que están aquí en el código de ensamblador son los mismos códigos numéricos que están acá en binario, ¿no? Entonces, este código binario representa un código ensamblador, ¿sí? O sea, representa una operación, pero básica, atómica que le llaman. Ya, esto por lo general ocurre en el microprocesador o la CPU que ustedes conocen, ¿verdad? Entonces allí se almacenan en una cosa que se llaman los registros, ¿verdad? Se almacena el código binario, ¿verdad? Y eso representa un código ensamblado. Por ejemplo, aquí dice el código, dice move W 1200 a D5, como que dice que mueva lo que esté en W, ¿verdad? Que me imagino que representa una variable, ¿verdad? Y que lo coloque en D5. Entonces, este move es una instrucción ensambladora, o sea, trabaja a bajo nivel. Luego por acá tenemos otra instrucción que dice add W 1202 a D5, o sea que adicione a la dirección de W 1202, ¿verdad? Y por acá tenemos move W, ¿verdad? De D5 1204, o sea que mueva lo que está en la dirección W, me imagino yo, a D5 y que ponga los 1204, ¿no? Entonces este es código ensamblador. eh, Creo que ustedes no van a ver código de ensamblador, pero existe. Y este código de ensamblador o estas instrucciones pueden ser representadas también en otra cosa que se llama lenguaje de alto nivel. El lenguaje de alto nivel, ustedes dicen que Z es igual a X más Y, y entonces lo que ustedes están diciendo es que guarden Z, la suma de lo que está en X más la suma de lo que está en Y. Esto de aquí, si ustedes se dan cuenta, se convierten en instrucciones de assemble, y estas instrucciones de assemble se convierten en código binario. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en alto nivel, para que el humano lo entienda y es fácil de entender, está en una línea, en código ensamblador, aunque podría entenderse, no está tan amigable, está en 3 líneas, y en código binario, que no se entiende nada, ¿verdad? Está en 6 líneas, ¿no? Entonces, aquí está la diferencia entre los diferentes tipos de lenguaje, ¿verdad? Lenguaje de máquina, que son ceros y unos, que no se entiende y son bastantes. Lenguaje assemble, que está cercano al lenguaje de máquina y que tampoco se entiende, o para un programador o para una persona común no lo entiende. Y lenguaje de alto nivel, que esto sí está más cercano al humano. Aquí sí se entiende. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo los tipos de lenguajes que hay. De bajo nivel, ¿verdad? Y de alto nivel. Ya, aquí justamente hablan de eso, dice la programación mediante códigos numéricos se conoce como lenguaje de máquina, que es muy compleja. Si usted es un experto en programación, usted podría programar en lenguaje de máquina, pero incluso si usted sea muy bueno, se puede equivocar y basta con que se equivoque en un 1, en un 0 y ya su programa no sirve. Así que realmente es muy complejo que alguien quiera hacer esto. Y la manera de programar, para que se nos haga más fácil la vida a los programadores, es con el uso de lenguajes de programación. Aquí me van a perdonar porque mi mouse salta para arriba y para abajo y se puede hasta saltar alguna
diapositiva. Miren, yo bajo y él se regresa al anterior. Es un poco necio. Voy a ponerlo acá nomás, me voy a manejar con esto acá abajo. Ya, tenemos los lenguajes, anteriormente tenemos los lenguajes de máquina o de bajo nivel, ¿verdad? Y ahora tenemos los lenguajes de alto nivel, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver o vamos a reconocer cuáles son los tipos de lenguajes. Tenemos los lenguajes de bajo nivel. También se conoce como lenguaje ensamblador, ¿verdad? Característica de este lenguaje es que cada instrucción corresponde a una instrucción del lenguaje de máquina. Es dependiente de la máquina y son más eficientes. ¿Por qué son más eficientes? Porque usted le habla directamente a la máquina. Usted le dice a la máquina, qué sé yo, eh, una instrucción, muestra la pantalla. Sí, entonces la instrucción es directa, ¿no? Entonces, son más eficientes porque como está más cercano a la máquina, no hay traducciones, entonces la máquina los ejecuta de manera directa. ¿Sí? Sin embargo, no se entiende. Ya, tenemos los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel, las instrucciones son más abstractas, son avanzadas, son lenguajes independientes de la máquina. Es decir, usted, en lenguaje de bajo nivel, usted hace un código para una máquina específica y solo funciona en esa máquina específica. Si usted lleva ese código a otra máquina, probablemente no funcione o no funcione al 100% y tenga que usted modificarlo para que funcione en la nueva máquina. Mientras que un lenguaje de alto nivel usted lo escribe en cualquier computadora y lo lleva a otra computadora y lo ejecuta, ¿no? Entonces son independientes de la máquina y son mucho más productivos. ¿Por qué son más productivos? Porque como usted no necesita conocer la parte interna de la máquina, usted escribe con su lógica humana, ¿verdad? Y esa lógica humana se convierte en lenguaje de máquina, pero usted no participa en él. Ya, entonces aquí nos da una explicación, dice que para que los lenguajes, para que la programación en una computadora sea asequible a un humano, existen los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación lo que hacen es que permiten que el usuario, en este caso el programador, pueda poner un modelo informático, es decir, la solución a un problema, de una manera independiente, sin depender de la estructura de dicho computador, ¿no? Entonces yo puedo, de manera abstracta, poner una solución y no me va a importar en qué computador la pongo porque de eso se encargan otros programas. Los lenguajes de programación dice que tienen dos categorías: lenguaje de assembler o de bajo nivel, ¿verdad? Eso creo que no lo mencionamos ayer, y la diferencia entre lenguajes de ensamblador de bajo nivel. Bueno, aquí cada instrucción dice de lenguaje ensamblador se corresponde a una instrucción en lenguaje máquina, ya lo mencionamos, pero esa instrucción tiene que codificarse mediante código binario, ¿sí? O sea, mediante ceros y unos para el código de máquina y en símbolos alfanuméricos para el lenguaje assembler. ¿Sí? ¿Por qué se codifica mediante símbolos alfanuméricos? Porque es más fácil de recordar. Con este tipo de programas podemos conseguir eficiencia porque estamos más cercanos al hardware, ¿sí? Y podemos nosotros sacarle toda la potencia a la máquina porque directamente le decimos a esta máquina cómo tiene que trabajar, entonces vamos a tener más poder allí. Sin embargo, programar el lenguaje ensamblador es difícil, es tedioso y generalmente solo se pueden hacer cosas chiquititas, no se pueden hacer cosas mayores. También es muy difícil, es muy fácil cometer errores y es muy difícil encontrarlos. Por lo tanto, escribir un lenguaje ensamblador no es productivo. Lenguajes un lenguaje de alto nivel está diseñado para permitir al humano tener una interacción con la computadora un poco más amigable. Entre los lenguajes de alto nivel, que por cierto son independientes de la máquina, podemos citar, por ejemplo, Java, Fortran, C, BASIC, Pascal, ADA, etc. Estos lenguajes son uno de los son primeros lenguajes que salieron, ¿verdad? Hoy en día estamos llenos de nuevos lenguajes de programación.
Los lenguajes de alto nivel dice que producen un código poco menos eficiente porque hay muchas traducciones, entonces el código que se genera es menos eficiente que el código assembler, pero es más sencillo de escribir y de mantener con menos errores y es mucho más productivo. Es decir, yo puedo escribir un programa mucho más rápido que utilizando el lenguaje ensamblador. Entonces es más productivo. Um, Traductores, ensambladores, compiladores e intérpretes. Ya, estos de aquí son programas que traducen una aplicación que está escrita en un lenguaje de programación a un programa en lenguaje de máquina. Es decir, que cuando yo escribo un lenguaje en alto nivel, eso no está listo para utilizarse todavía, sino que necesito de otros programas que me van a permitir una conversión a finalmente código de máquina, ¿no? Entonces tenemos el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador traduce mediante un programa que se llama ensamblador, ¿verdad? O sea, va ensamblando el código. Y los lenguajes de alto nivel se traducen mediante compiladores e intérpretes, ¿no? Entonces, un lenguaje assembler, ¿verdad? Utiliza un ensamblador y un lenguaje de alto nivel utiliza compiladores e intérpretes. Los compiladores traducen el programa de alto nivel de una aplicación antes de que este pueda ejecutarse. Es decir, cuando yo tengo el programa de alto nivel, este por sí solito no se puede ejecutar, sino que tiene que pasar por un proceso. Los intérpretes, por el contrario, van traduciendo el programa de la aplicación línea por línea, ¿no? Háganse de cuenta que un compilador es cuando yo tengo un artículo, digamos que lo escribo en español, que es mi lenguaje nativo, y entonces lo quiero que se traduzca al inglés. Entonces yo cojo todo mi documento, lo entrego al programa y el programa me entrega todo el documento traducido al inglés. Entonces eso hace el compilador, coge todas las instrucciones y las convierte en lenguaje de máquina. Mientras que un intérprete, como su nombre lo dice, va interpretando. Es decir, yo hablo en español y el intérprete me lo va pasando al inglés conforme yo voy hablando. Es decir, línea por línea, ¿no? Entonces el compilador coge todo de golpe y lo traduce todo de golpe, ¿verdad? Ventaja del compilador es que tiene todo traducido, ¿verdad? Entonces cuando termina el proceso ya todo está traducido. Desventaja del compilador es que cuando traduce todo, si yo hago un cambio, tengo que volver a traducir todo nuevamente. Entonces eso no es muy eficiente. Entonces, cuando yo quiero modificar algo del programa compilado, tengo que volver a compilar todo, ¿no? Otra ventaja del compilador es que los errores son más fáciles de encontrar porque es un proceso, ¿verdad? Y otra ventaja del compilador es de que una vez que el programa está compilado, el programa se encuentra en código de máquina y por lo tanto es más rápido, ¿verdad? Que un intérprete. Por otro lado, los intérpretes van traduciendo el programa de aplicación a medida que se van ejecutando. Es decir, una línea, ¿qué hago? Otra línea, ¿qué hago? Y así. Van traduciendo línea por línea. Bien, no sé si hasta allí tienen alguna duda, inquietud. Hemos hablado de lenguaje de bajo nivel, de alto nivel, de ensambladores, compiladores interpretadores. Preguntas, dudas, inquietudes. Mientras ustedes están ahí pensando, déjenme ver si es algo importante, tanto mensaje que se recibe por ahí. Segundo C programación, ya ahí veo que estoy añadido. Dale un dedito. Una pregunta, Lisa, ese tema lo vamos a seguir reforzando en clases presenciales, ¿verdad? Esta parte es un poco teórica, entonces ahí probablemente yo les tome evaluaciones. Igual de todas maneras yo el material que les estoy mostrando aquí se los he de compartir en el aula virtual o en Moodle para que ustedes lo revisen. ¿Sí? Ah, ya, chéverísimo. Ya, ok, gracias. Y no, no creo que lo reforcemos mucho, pero si alguno de ustedes tiene alguna duda, lo pueden hacer en este momento. Tengo algunos alumnos. Déjenme ver acá. Dice, se informa que los servidores están activados, se realizan las debidas configuraciones. Miren, aquí nos indican que ya el correo institucional está habilitado. Yo no creo mucho, pero
Más tarde voy a probar. Por acá. Importante. De la ronda, ¿cómo van todos los formularios? Ah, ya, aquí me están pidiendo un formulario. Y por acá, es lo de correo. Y entonces sí, ahí tengo mensajes de los alumnos, pero ya después los atiendo. Ya, entonces, más adelante hay una gráfica. De repente ahí con la gráfica va a quedar un poco más claro estos conceptos. Se me fue, se me fue. Ya dice, los ensambladores y compiladores e intérpretes traducen el programa escrito en un lenguaje más o menos cómodo para el usuario, o sea, lenguaje de alto nivel, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos programas, y en este caso cuando escribimos programas en Java o en lenguaje C o en Python, todos esos son lenguajes de alto nivel, ¿sí? Con lenguaje C, con lenguaje C se puede poner rutinas de bajo nivel. Esa es una de las fortalezas del lenguaje C. Las rutinas de bajo nivel del lenguaje C están escritas en lenguaje Assembly, que son esos lenguajes así, como vimos en la parte anterior, de adicionar o de mover o algo así. Es decir, son instrucciones sumamente sencillas. Ya dice, los compiladores, ensambladores e intérpretes traducen el lenguaje de alto nivel, es decir, ese lenguaje que para nosotros los humanos se nos hace más fácil de entender, a un lenguaje de máquina. Un lenguaje de máquina es necesario para que la computadora pueda seguir nuestras instrucciones. No. Dice, según el lenguaje utilizado, las herramientas son lenguajes de bajo nivel. Se utiliza un programa ensamblador que traduce los símbolos alfanuméricos a códigos de máquinas por medio de algoritmos muy simples. Entonces, esto ya lo hemos revisado un par de veces. Lenguaje de alto nivel. La traducción del lenguaje de máquina se hace mediante compiladores, ¿verdad? ¿Qué hace el compilador? Lo que hacen es traducir ese programa escrito en lenguaje de alto nivel de forma completa antes de su ejecución. Es decir, hace la traducción de todo, ¿no? Hace la traducción de todo el programa a lenguaje de máquina. Por lo tanto, la compilación puede ser un proceso pesado, porque coge todo, lo traduce, entonces eso puede tomarle su tiempo. Los intérpretes lo que hacen es que traducen cada instrucción, ¿verdad? Mientras se va ejecutando el programa. Es decir, el intérprete no traduce todo, sino que traduce la primera línea, luego la siguiente y luego la siguiente. Y eso hace que sean más rápidos al momento de ejecutarse, pero y también eso hace que no pueda prever errores, ¿verdad? Que se puedan presentar más adelante. Eso hacen los lenguajes intérpretes. Y como van traduciendo en el mismo momento, su ejecución puede ser un poco más lenta que el programa compilado. Ya, por lo general, hoy en día se utilizan bastante los compiladores. De hecho, los interpretadores estaban muriendo, pero no sé por qué ahora los interpretadores han vuelto a revivir con lenguajes como PHP o me parece que como Python utilizan intérpretes, ¿verdad? Para ejecutar sus programas. Es por un tema que lo vimos ayer de el balance entre la carga del servidor y la carga del cliente, que los programas interpretadores se les ha dado esa carga. Como los clientes tienen un poder de procesamiento, se trata de aprovechar ese poder de procesamiento, ¿verdad? Con este esquema de ir interpretando. Dice, los lenguajes de programación de alto nivel han sido definidos como una solución intermedia entre los lenguajes naturales humanos y los lenguajes de máquina. Nosotros no podemos decirle a la máquina, oye, computadora, anda a cocina, porque ese es nuestro lenguaje de humano y la máquina no nos entiende, ¿verdad? Y tampoco podemos decirle a la máquina, oye, máquina, 001, 001, 1101, porque nosotros no hablamos así. Entonces, tenemos un problema de comunicación entre el humano y la máquina. Y por lo tanto, los lenguajes de alto nivel es el intermedio que hay entre el lenguaje humano y el lenguaje de máquina para que la máquina nos pueda entender qué es lo que nosotros le estamos pidiendo. Ahora, los lenguajes de alto nivel son lenguajes que están muy bien definidos. Eso significa que no existen ambigüedades, ¿no? Por ejemplo,
Si yo les digo a ustedes en español, voy a coger el bus, ustedes asumen que lo que yo voy a hacer es que voy a parar el bus y me voy a subir, ¿verdad? Y me voy a sentar y me voy a ir a mi destino, porque yo les digo que voy a coger el bus. Pero también alguien podría interpretar de que yo tengo de repente un bus de juguete y que voy a coger el bus de juguete, ¿sí? Entonces, en el idioma humano, una misma oración puede tener varias interpretaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decirle al computador algo que tiene varias interpretaciones? El computador no sabe de eso, el computador es literal. Y como el computador es literal, necesita un lenguaje que todo sea literal, o sea, que no haya interpretaciones, que el lenguaje de programación no se puede dar el gusto de que un día hago de esta manera y otro día hago de otra manera. Él siempre tiene que tener todo bien definido. Y eso es lo que hacen los lenguajes de alto nivel. Tienen todo bien definido de tal manera que no existan malas interpretaciones. Y esa es una característica que tienen los lenguajes de alto nivel. Me quedan 8 minutos. Eso significa que se va a cortar esto a las 12:45, más o menos. Entonces, como nos quedarían 15 minutos, yo creo que sí vale la pena que nos volvamos a conectar, ¿sí? Entonces ya saben, se va a desconectar esto y nos volvemos a conectar porque calculo que nos quedarían 15 minutos adicionales. Bien, hemos hablado de cómo funcionan los lenguajes de bajo nivel, los lenguajes de alto nivel, entonces vamos conociendo con nombre y apellido lenguajes de alto nivel, ¿no? Los primeros lenguajes de alto nivel fue el Fortran, ¿verdad? Que fue utilizado para hacer cálculos científicos, ¿verdad? Entonces esto fue, yo ni siquiera nacía en esa época, ¿no? Entonces ahí están los primeros lenguajes. De allí nacieron lenguajes un poco más modernos, COBOL, que se fue utilizado para gestiones financieras, ¿verdad? Yo sí aprendí algo de COBOL, ¿verdad? No era tan bueno porque no lo utilizaba día a día, pero sí aprendí de COBOL, ¿sí? Y no es muy amistoso. Y aquí hay otro lenguaje, Lisp, la verdad que este lenguaje no lo conozco. Basic, sí aprendí Basic, en mis primeros inicios aprendí Basic. Basic era el primer lenguaje que se utilizaba cuando uno era programador. Se utilizaba Basic porque era el más fácil de utilizar. Se criticaba mucho a Basic porque Basic no era estructurado. Entonces, en esas épocas, el boom era programar de manera estructurada. Entonces, Basic no era estructurado y por eso era considerado un lenguaje para practicar, para aprender, pero no se lo utilizaba para cosas serias. Bien, bueno, aquí hablan de Fortran, hablan de COBOL. COBOL es Common Business Oriented Lenguaje o lenguaje orientado a negocios en común. BASIC dice Beginnings All Purpose Symbol Instruction Code o código de instrucción simbólica para todos los propósitos para principiantes, algo así. Por acá ya hablamos de lenguaje de programación estructurada, ¿no? Lo que yo les decía que es mi base. Entonces, Pascal dice que nació por 1969 y que fue creado para la docencia con el tipo de programación estructurada, ¿no? Estructurada significa que yo tengo una estructura, valga la redundancia, a seguir. Con BASIC yo puedo programar aquí, luego puedo regresarme por acá, luego puedo irme para allá. Entonces eso no es estructurado, pero Pascal es estructurado. C, que también salió, por esas épocas, también salió como un lenguaje de programación estructurado y también salió Ada. Ada no fue tan famoso, porque yo no conocí, pero Pascal y C sí lo fue. Ya Pascal dice que nació de los fundamentos del Go, que fue otro lenguaje de programación, y que aquí se añadieron conceptos de programación estructurada, ¿no? Ya, lo que Pascal dice que no era muy fácil partir el programa en módulos, entonces eso hizo que decayera su uso. Ya, hablemos de ese un poquito para ver más, conocer algo de ese. Dice, C dice que es el lenguaje de programación utilizado por Bell Laboratories,
que en principio se trabajó con él el sistema operativo Unix, ¿verdad? Y por eso se hizo muy popular. Permite una programación de alto nivel y también permite la aproximación a la máquina. Eso yo les decía que C puede trabajar en alto nivel y en bajo nivel, lo cual lo convierte en un lenguaje de programación muy poderoso. Dice, muchos consideran que es un lenguaje intermedio entre un lenguaje de alto nivel y bajo nivel. C dice que es muy eficiente, ¿verdad? Pero también es fácil cometer errores. Otros lenguajes, aquí tenemos C++, ¿verdad? Aquí en 1995 tenemos ya Java, que es una programación orientada a objetos en sistemas distribuidos, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando del Java. Veamos Java. Dice, Java es un derivado del lenguaje C, o sea, tiene los conceptos del lenguaje C, ¿verdad? Se parece mucho a la sintaxis, pero es más, o tiene otra base que está familiarizado en ADA, que era como un poco más amigable al usuario, ¿no? Entonces, Java tenía la idea de ser tan poderoso como C, pero un poco más amigable al usuario. Y ahí está pensado para hacer sistemas distribuidos. Ya, aquí habla algo, dice que existe un código intermedio bien definido que se puede intercambiarse entre computadores diferentes para luego ser traducido y ejecutado, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un concepto de que puede intercambiarse entre computadores, o lo que ustedes en algún momento van a hacer conocer como un concepto de portabilidad. Veamos C++. Dice, C++ es una extensión de C que mejora algunos de sus inconvenientes, añade construcciones de programas orientados a objetos, o sea, C++ ya soporta programación orientada a objetos. Existen mejoras en comprobación de tipos de datos por parte del computador, las extensiones y plantillas genéricas, ¿no? Entonces, C++ ya soporta programación orientada a objetos. Otros lenguajes de programación son C#, ¿verdad? Que este es orientado a objetos y orientados a componentes, ¿verdad? Este fue introducido por Microsoft en el 2000, tiene una estandarización ISO en el 2003, y bueno, ahí hay otro dato. Entonces, C#, eh, hasta hace un tiempo C# era bastante popular. Yo pienso que hoy en día ha decaído con los nuevos lenguajes de programación, pero C# era bastante popular. Ya, Object-C es también una programación orientada a objetos, pero la verdad que yo no lo he escuchado mucho. Lenguajes de guiones o de scripts. Entonces aquí conocemos otro lenguaje, en este caso tenemos PHP, que sirve para hacer páginas web dinámicas y que es soportado por la mayoría de los servidores web. Tenemos Perl. Perl también es un lenguaje que se interpreta, no es orientado a objetos, pero tiene facilidades para manipulación de texto. Tenemos Python, que es un lenguaje que es interpretado, ¿verdad? Es orientado a objetos con tipos dinámicos, ¿verdad? Y hace énfasis en la legibilidad, o sea, para que sea fácil de leer. Entonces aquí están estos lenguajes, ¿verdad? PHP y Python son de los más populares. Lenguajes de guiones o scripts. Aquí, por ejemplo, tenemos JavaScript, que es un lenguaje interpretado orientado a objetos soportados por navegadores web, ¿verdad? Y su sintaxis está inspirada en Java. Tenemos Ruby. Ruby también ha tenido un crecimiento, no es tan fuerte, pero sí ha tenido su crecimiento, tiene su nicho. Es un lenguaje script interpretado orientado a objetos con 3 tipos de sintaxis. Ya, entonces si ustedes están viendo, tenemos programas que funcionan con interpretadores. Déjenme que pase el avión. Ese avión se quedó un poquito más de lo habitual. Ya, entonces, en estos momentos ustedes ya deberían de saber qué significa que es un programa interpretado. No sé si alguien me quiere colaborar indicándonos qué es un programa interpretado.